Hola chicos, ¿cómo estamos? En este vídeo vamos a ver cómo fue el reinado de Alfonso XIII. Empezamos. Vamos a empezar primero con unos breves datos biográficos sobre Alfonso XIII. Como sabéis, nació en Madrid en el año 1886 y comenzó su reinado a los 16 años, cuando cumplió la mayoría de edad, cuando alcanzó la mayoría de edad, el 17 de mayo de 1902. Desde su nacimiento hasta esa fecha, él era el rey, pero como era menor de edad, tenía que ejercer la regencia a su madre, la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena. Su padre, Alfonso XII, os pongo esta fecha aquí porque es interesante, muere el 25 de noviembre de 1885. Como hemos dicho que Alfonso XIII nació el 17 de mayo de 1886, pues podemos darnos cuenta aquí que Alfonso XII no conoció a su hijo, porque murió antes de que él naciese. Alfonso XIII finaliza su reinado, ya veremos debido a qué más adelante, y se exilia a Roma el 14 de abril de 1931. Ahí finaliza su reinado, que como hemos visto antes comienza en 1902. Y muere en Roma el 28 de febrero de 1941 a los 54 años. Vamos a ver ahora cómo era la España de comienzos del siglo XX, es decir, la España que Alfonso XIII se encuentra cuando comienza su reinado a los 16 años. España contaba con una población de 19 millones de habitantes, que tenían una esperanza de vida muy baja, como veis, de una media de 34 años. Había una gran mortalidad infantil, el 64% de la población era analfabeta, es decir, casi 7 de cada 10 españoles no sabían leer y escribir. España era un país poco industrializado y la industria que había se concentraba fundamentalmente en Cataluña y en el País Vasco. Los salarios eran muy bajos y especialmente los de las mujeres, que cobraban la mitad que cobraban los hombres. La mayoría de la población, como veis aquí, 13 millones de españoles, vivían en el campo, se dedicaban a las tareas agrícolas y ganaderas, y sus sueldos eran muy inferiores a los de la gente o la población que trabajaba en las ciudades, en las industrias. La vida en el campo era una vida muy pobre. Los niños podían empezar a trabajar a partir de los 9 y 10 años, ya los veis aquí en la industria, y también trabajaban en el campo, con unas condiciones laborales mucho peores que las de los adultos, por supuesto, y mucho más peligrosas. La población española tenía una baja autoestima en estos comienzos del siglo XX debido a la pérdida de las colonias americanas, que como sabéis se perdieron en el año 1898. La población rural, la que vive en el campo y en los pueblos, se da cuenta de que se vive mejor en las ciudades, al menos se cobra un sueldo todos los meses y un poco más alto que en el campo. Y hay mucho éxodo rural, es decir, la gente se va a vivir a las ciudades para encontrar unas mejores condiciones de vida. Y del mismo modo, un cambio social muy importante que se produce a principios de este siglo en España es que casi 2 millones de españoles se dan cuenta también de que trasladándose o emigrando a otros países pueden encontrar un futuro mejor para ellos y para sus familias. Y durante estos comienzos casi 2 millones de españoles pues viajan a otros países para, como os decía, buscar una mejor vida. Bueno, pues ahora que ya hemos visto un poco la biografía de Alfonso XIII y cómo fue la España que se encontró cuando comenzó a reinar, vamos a ver las etapas de su reinado, que son 3. La primera etapa es la de la restauración, que es la más extensa, abarca desde el año 1902 hasta el año 1923. La segunda etapa es la de la dictadura de Primo de Rivera, que es una etapa más corta, de 7 años, desde el año 1923 hasta el año 1930. Y ahí tenéis al rey Alfonso XIII con el general Primo de Rivera, luego explicaremos por qué. Y la tercera etapa, que es la final, es la más corta, la de menos duración, dura un año, y es la dictadura del general Dámaso Berenguer, que veremos también un poco por qué es tan corta y veremos algo especial, y es que en ese periodo, además de ser el general Berenguer jefe de gobierno, también hay un almirante que en un mes también ostenta esa jefatura del gobierno. Bueno, y pasamos ya a ver la primera de las etapas, que es la restauración. Una de las características más importantes de este periodo de la Restauración, que abarcó desde 1902 hasta 1923, fue el regeneracionismo. Era un movimiento ideológico, político e intelectual que reflexionaba sobre la mala situación por la que atravesaba España en este inicio del siglo XX, ya lo vimos anteriormente, y también por los problemas derivados de la pérdida de las colonias españolas en el año 1898. Este movimiento lo que hace es que propone y aplica reformas para mejorar la economía, la política y la sociedad, pero
se implantan algunas de ellas, se aplican algunas de ellas, pero no dan el resultado que se esperaba. Su principal representante fue Joaquín Costa, un político, historiador y jurista aragonés. Otras de las características fueron la alternancia de gobiernos liberales y conservadores durante este periodo de 21 años. Fijaos, hubo hasta 32 gobiernos. Esto provoca una poca estabilidad gubernamental. Está vigente la Constitución de 1876, es decir, es una constitución antigua. Hay mucha conflictividad social en este periodo debido al malestar de las clases obreras y los campesinos por sus malas condiciones de vida, sus bajos salarios, como vimos anteriormente también. Mucha desconfianza del ejército ante y hacia los políticos. Más adelante veremos por qué. Mucho intervencionismo también del rey en los asuntos políticos. No solo hizo su papel de árbitro, que es el que tiene que hacer un rey para ver que todas las cosas se están haciendo bien, sino que además interviene y toma decisiones políticas que en algunas ocasiones pues, son negativas para el país y que le llevarán muchas de ellas a tener que exiliarse. España se mantuvo neutral durante la Primera Guerra Mundial y se caracterizó también este periodo por muchas huelgas y violencia en las calles, derivada de esa conflictividad social que hemos visto anteriormente por el malestar de las clases obreras y campesinas. Vamos a ver ahora las tres crisis que se producen en este periodo de 1902 a 1923. La primera es la crisis de 1909, también llamada la Semana Trágica de Barcelona. Se caracterizó por disturbios en la ciudad de Barcelona, causados por el descontento de la población catalana y barcelonesa concretamente, por el envío de tropas españolas, de soldados españoles reservistas, es decir, que ya no pertenecían al ejército, pero que estaban en la reserva por si había algún conflicto al que tuviesen que acudir, y el gobierno español quiere enviar a la guerra de Marruecos a muchos reservistas catalanes. Entonces las familias de estos reservistas en el puerto de Barcelona, que lo tenéis en esta imagen de la derecha, se concentran para quejarse o para protestar por el envío de sus familiares a la guerra de Marruecos. Esto produjo también unas protestas generalizadas en toda la ciudad. Se produjo mucha violencia contra la iglesia, contra los colegios religiosos, contra las instituciones religiosas, y se causaron más de 100 muertos. La imagen de abajo de la derecha es una imagen muy significativa, en la que veis que hay incendios en distintas ciudades, en distintas partes de la ciudad de Barcelona. Fue una semana muy complicada, tanto en Cataluña como en toda España, porque estas protestas se extendieron también a otras zonas de Cataluña y repercutieron también en la sociedad española. La segunda crisis importante es la crisis de 1917, que tiene tres ámbitos: un ámbito social, un ámbito político y un ámbito militar. En cuanto a lo social, se produce una huelga general, con incidentes muy violentos, sobre todo en las grandes ciudades, Madrid, Zaragoza y Barcelona. Se declara el estado de guerra y tiene que intervenir el ejército para poder frenar esas protestas. Esta crisis afecta también al ámbito político y se crea una asamblea de parlamentarios, unos 70, que se reúnen en Barcelona para exigir que el gobierno reforme la Constitución, para pedir más autonomía para Cataluña y que el rey no intervenga en política, que como hemos dicho antes fue una de las características de su reinado, que intervino mucho en política. Y en cuanto al ámbito militar, se crean las juntas militares de defensa, que son un grupo de militares de alto rango que expresan su malestar por los bajos salarios que están cobrando y que exigen que los ascensos de rango sean por antigüedad y no por méritos de guerra. La mayoría de estos militares, o todos estos militares, eran militares peninsulares, que estaban en contra de que a los militares que hacían o que estaban en África, concretamente en la guerra de Marruecos, se les ascendiese por esos méritos de guerra y no por la antigüedad. Pasamos ahora a la última crisis de este periodo de la Restauración, es la crisis de 1921, con el desastre de Anual. Anual es una población que, como veis aquí, está en el norte de África, en este territorio que está de color amarillento, que es el territorio que era español, que pertenecía a España a principios del siglo XIX. La parte inferior, que está amarilla, pertenecía a Francia, y en un acuerdo entre Francia y España se reparten estos territorios del norte de África. En esta población, en el año 1921, el ejército español sufre una derrota humillante, en la que mueren más de 9.000 soldados y se pierde gran parte del territorio, aquí alrededor de Melilla, tras enfrentarse a un ejército de rebeldes marroquíes. Estos rebeldes ocupan ese territorio
y la pérdida del territorio y de tantas vidas de los soldados españoles hacen que la población española y los políticos exijan responsabilidades al gobierno, al ejército y al rey, y se cuestiona incluso la presencia de España en esta zona de África, en el norte de África, en Marruecos. Con esto terminaríamos las características de lo que fue el periodo de la Restauración. Hemos visto el regeneracionismo, algunas de las características y luego las tres crisis de este periodo. Vamos a ver ahora la segunda de las etapas del reinado de Alfonso XIII, que es la dictadura de Primo de Rivera. Abarca desde el año 1923 al año 1930. Miguel Primo de Rivera, que es este señor que está al lado del rey Alfonso XIII, era capitán general de Cataluña y debido a la situación que atraviesa España por todo lo que acabamos de comentar anteriormente, pone en marcha un pronunciamiento militar en Barcelona, que es apoyado por el rey, una cosa extraña porque el rey apoya la dictadura de Primo de Rivera, y también está apoyada por la gran parte de la población y de la opinión pública española. Los dos problemas más importantes del momento era la guerra con Marruecos, que acabamos de ver, y el orden público, todas las huelgas y la violencia en las calles que habíamos visto en las tres crisis anteriores. En principio se solucionan parte de estos problemas porque se llega a un acuerdo de paz con Marruecos y se van reprimiendo las protestas y la violencia en las calles. Mejora un poco la economía, pero Miguel Primo de Rivera no da con un sistema adecuado para poder dar respuesta a las demandas sociales. Esto le lleva a que pierda el apoyo popular, a que pierda el apoyo de gran parte del ejército y tiene que dimitir en el año 1930. Y ya vamos a terminar con la tercera de las fases o de las etapas del reinado de Alfonso XIII, que es la dictadura de Berenguer, que solo abarca un año, desde el año 1930 hasta el año 1931. Como dimite el general Primo de Rivera, Alfonso XIII tiene que nombrar a otro jefe de gobierno y este no es otro que el general Dámaso Berenguer. Lo nombra en el mes de enero de 1930 para intentar volver a restablecer la normalidad constitucional, es decir, para que vuelva a primar o vuelva a estar vigente la Constitución de 1876. A este periodo se le llamó dicta blanda porque el general Dámaso Berenguer ni continuó con la dictadura de Primo de Rivera, ni restableció completamente la Constitución de 1876, ni se convocaron elecciones generales. Después de que pasó un poco de tiempo, en este año 1930, y que no mejoraban las cosas, Berenguer pierde el apoyo de los liberales, de los conservadores, y no pudo formar gobiernos estables. Y comienza a surgir en la población española y en las ciudades sobre todo un auge del republicanismo, porque se estaba viendo que la monarquía no daba respuesta a todos los problemas de la sociedad española. En febrero de 1931, como veis, un año y un mes después de que fuese nombrado, el rey Alfonso XIII destituye al general Dámaso Berenguer y nombra nuevo presidente del gobierno, nuevo jefe del gobierno, al almirante Juan Bautista Aznar, que se encarga de convocar elecciones el 12 de abril de 1931. Como veis, desde febrero a marzo-abril, en un mes y medio, el almirante Juan Bautista Aznar es el que se encarga de convocar estas elecciones y es jefe de gobierno solo en ese mes y medio, como os decía al principio de la presentación. Estas elecciones las ganan los republicanos en 41 de las 50 capitales de provincia española. Y de esta forma se proclama la Segunda República Española el 14 de abril de 1931, lo que provoca que el rey Alfonso XIII tenga que exiliarse a Roma y se vaya de España y deje de ser monarca español. Y con esto terminaríamos el complejo reinado de Alfonso XIII. Ya habéis visto las tres etapas, las grandes crisis de algunas de esas etapas y cómo termina su reinado con la dictadura o la dicta blanca del general Dámaso Berenguer. Pues nada, esto es todo, espero que os haya servido, que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.